¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a analizar lo que son las funciones trigonométricas. Para ello, primero tenemos que recordar algunos conceptos importantes. Uno de ellos, pues, es el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque para estas funciones trigonométricas cabe mencionar que solo aplica para triángulos rectángulos. Para ningún otro tipo de triángulos podemos utilizar estas funciones trigonométricas. Primero, pues vamos a recordar que el triángulo rectángulo, pues es un triángulo que está formado por un ángulo recto, que tiene un ángulo recto. Y este ángulo recto, pues es el que observo en el vértice C. Y tengo dos ángulos agudos, que sería el del vértice A y el vértice B. Además, este tiene dos catetos y un lado largo que es llamado hipotenusa. ¿Qué son los catetos? Pues los catetos son los lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo recto. Estos siempre serán los lados más pequeños del triángulo rectángulo. Aquí podemos observar un cateto está en rojo y otro cateto está en verde. Los pongo en colores porque nos va a servir como referencia cuando hagamos mención de los que son los catetos opuestos o catetos adyacentes. La hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Pues es el lado opuesto al ángulo recto. Observen, aquí tengo el ángulo recto y el lado que siempre está frente a él será la hipotenusa. Este tiene la característica que es el lado de mayor longitud de un triángulo rectángulo. Observamos el lado A, el lado B y la hipotenusa, pues siempre este será mayor en longitud. Ok. Cuando hablamos de las funciones trigonométricas, siempre vamos a escuchar algo muy común que es el cateto opuesto y cateto adyacente. Esto es algo que comúnmente causa confusión. ¿Por qué? Porque no identificamos qué es un cateto opuesto, qué es un cateto adyacente. Por principio de cuentas, la hipotenusa nunca va a ser considerada como cateto. Esta siempre va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Los catetos son los lados que al unirse forman el ángulo recto. Para hablar de cateto opuesto, pues siempre voy a tomar como referencia un ángulo. En este caso, para el ángulo alfa, que estoy marcando aquí con rojo el vértice A, el opuesto va a ser el que está enfrente y lo pongo también en rojo, que sería el lado A minúscula. Este será el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente de, está opuesto a. Y el cateto adyacente es el lado del triángulo que forma parte del ángulo sobre el que estamos hablando. Yo estoy tomando como referencia el ángulo alfa, el vértice es A, entonces, ¿cuál de los catetos forma parte del ángulo alfa? Pues el que está en verde. Este será el cateto adyacente que está al lado de o formando parte de. Si recuerden, la hipotenusa, que en este caso estoy marcando en azul, nunca será considerada un cateto. Bueno, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son las siguientes. Tenemos la función seno, es el del seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Recuerden, cateto opuesto y cateto adyacente son siempre respecto al ángulo que estamos hablando. Ahorita vamos a hacer referencia a nuestro triangulito. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cosecante, que es el recíproco del seno, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Observen. ¿Por qué digo que es recíproco? Bueno, porque lo estamos viendo que están al revés. ¿Sí? En la parte, en el numerador tengo el cateto opuesto, acá tengo el cateto opuesto en el denominador. La hipotenusa está en el denominador y acá la observo en el numerador. Por eso se dice que son recíprocas. La recíproca del coseno pues sería la secante, secante que es hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cotangente que es la recíproca de la tangente.
observamos cateto opuesto sobre cateto adyacente y acá tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, recapitulando, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos ahora a hacer referencia a nuestro ángulo alfa, ¿sí? Si yo tomo las funciones trigonométricas con respecto al ángulo alfa, que es el ángulo que tengo yo aquí, observo, decimos que el seno de alfa es igual a el cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto? El que está en rojo y está sobre la hipotenusa, C. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cotangente será el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ahora, ¿qué sucede si quiero saber las funciones trigonométricas pero con respecto al ángulo beta? Respecto al ángulo beta, la función seno sería el cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de beta? Lo pongo aquí en verde. El vértice está en verde, su opuesto va a estar en verde. ¿Y qué es beta? Entonces, el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de beta será el cateto adyacente, es el A, sobre la hipotenusa. La tangente de beta es B sobre A, opuesto sobre adyacente, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero, ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para yo obtener los ángulos del triángulo. En consecuencia, bueno, los ángulos agudos del triángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo recto siempre va a ser de 90 grados. Entonces, los ángulos que probablemente yo no conozca serían los ángulos agudos. Y esto se aplica de la siguiente forma. Para ello, primero vamos a recordar que si yo quiero sacar el ángulo, tengo que aplicar la función inversa. Ojo, función inversa, no función recíproca. Recordemos un poco que es una función recíproca. Una función recíproca es aquella donde voy a observar, por ejemplo, la función seno, su recíproca será la cosecante. Y esas son las funciones recíprocas. La función inversa del seno es el arcoseno o lo que sería el seno a la menos 1. La función inversa del coseno sería el arcoseno o coseno a la menos 1. Y la función inversa de la tangente es el arcotangente o tangente a la menos 1. Vamos a hacer un ejemplo, rapidito, para que quede un poco más claro. Dice, del siguiente triángulo rectángulo obtén el valor del ángulo alfa, es el que estáis seleccionando aquí. Si A es igual a 3, observen, el lado A es igual a 3, el lado B es igual a 4 y la hipotenusa es igual a 5. Aquí observo yo la función. ¿Cuál es el seno de A? El seno de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estoy aquí, el ángulo alfa. ¿Quién es el opuesto? 3. Sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces hago simplemente la división. 3 sobre 5. Y al hacer la división de 3 sobre 5 voy a observar que es de 0.6. Este es el seno del ángulo. Y lo que yo obtenga directamente al hacer la división de los lados no es el ángulo, es la función seno. En este caso es la función.
es la razón, la división de dos segmentos, el segmento 3 entre 5, y 3 entre 5 es igual a 0.6. Ahorita vamos a ver cómo puedo obtener el ángulo. La función coseno. El coseno del ángulo es la división de 4 sobre 5. Y cuando yo divido 4 sobre 5 en mi calculadora, me va a dar 0.8. Entonces, el coseno de alfa es igual a 0.8. O puedo obtener yo también la tangente de este ángulo. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, 3, sobre el cateto adyacente, que es 4. ¿Sí? Entonces, con esto yo obtengo la función seno, coseno y tangente. Para obtener el ángulo, lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a ir a mi calculadora y voy a meter la información, ¿sí? Porque aquí ocupo el inverso del seno. El inverso, en este caso, que sería el inverso de 3/5. Recomendación: utilicen la fracción para que el ángulo les dé lo más exacto posible. Vamos a ver cómo tengo que hacer esto en mi calculadora. Por principio de cuentas, para poder obtener nosotros el ángulo, forzosamente necesitamos una calculadora científica. ¿Sí? Entonces, lo primero que debo de verificar en mi calculadora es de que esté perfectamente configurada. Para ello, pues voy a requerir que me indique en la parte superior, su calculadora, en esta parte de aquí, en las esquinas, que me indique que está en DEG, así que diga DEG, o que tenga una D. Esto me sirve a mí para obtener el valor de los grados en sistema sexagesimal. Entonces, esto es muy, muy importante. Vayan a su menú y seleccionen el DEG para que en la opción de arriba les aparezca siempre DEG. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a presionar Shift y selecciono seno a la -1. Ahí donde ustedes les tiene que aparecer esto, seno a la -1. ¿Seno a la -1 de qué? Recordábamos que era 3/5, entonces ponemos 3 sobre 5. Cierro mis paréntesis, presiono igual y voy a observar que el ángulo mide 36.8698 grados. Si quiero representar esto en sistema sexagesimal, que sería grados, minutos y segundos, observo que aquí tengo una tecla que me parece grados, minutos y segundos. Simplemente la presiono y observo que son 36 grados, 51 minutos y 11.63 segundos. Bien, observamos entonces que al aplicar yo la función inversa de seno al ángulo, voy a obtener que el ángulo es de 36.8998. Haciendo la conversión a sistema sexagesimal sería 36 grados, 52 minutos y 11 segundos. Aquí pongo, con esto pues ya tengo el ángulo, que es lo que me están pidiendo aquí. Sin embargo, quiero puntualizar lo siguiente: independientemente de la función trigonométrica que nosotros utilicemos para sacar un ángulo, el ángulo siempre será el mismo. Observen, si yo pongo el coseno de alfa, el coseno pues será 0.8. Este sí va a ser distinto. El seno de A es igual a 0.6. El coseno de alfa es igual a 0.8. Y la tangente de alfa es de 0.75. Esta es la función trigonométrica. Esto, repito, no es el ángulo. Para yo obtener el ángulo, voy a utilizar la función inversa. Y si yo utilizo el arcoseno de 3/5, que sería esto, voy a obtener que el ángulo es de 36.8998. Si voy a la calculadora y ahora en lugar de utilizar seno, utilizo coseno a la -1, voy a observar que el arcoseno es igual a exactamente lo mismo, 36.8998 grados. Lo mismo va a pasar con la función tangente. Cuando yo vaya a mi calculadora
¿sí? Y seleccione tangente a la -1 de 3/4, voy a obtener que el ángulo es de 36.8998. Voy a hacerlo ahora con la función tangente. Ya tengo aquí mi calculadora. Vamos ahora a hacer lo mismo que hicimos con la función seno, lo vamos a hacer ahora con la función tangente. Para ello, repito nuevamente, nuestra calculadora tiene que estar bien configurada. Tiene que tener en la parte superior, observen, el DEG, ¿sí? Y aquí en este caso pues tengo aquí en mi calculadora, en mi teléfono. Pero ustedes en su calculadora pues van a ir al menú, van a buscar dónde está DEG, lo van a seleccionar para que lo tengan perfectamente. En este caso pues yo voy a hacer la conversión de el ángulo. Para ello, primero, siempre en todas las calculadoras científicas, para sacar la función inversa, vamos a presionar Shift y vamos a observar ahí donde estaba tangente, en la parte superior tiene tangente a la -1. Y voy a poner, era 3/4. Cierro mi paréntesis, doy igual y observen, es exactamente el mismo ángulo, 36.8698. ¿Con qué función pueden sacar el ángulo? Con la que ustedes gusten. El ángulo siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el valor de la función. ¿Sí? Hacemos la conversión. 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Lo que les mencionaba es exactamente lo mismo. Repito, independientemente de la función que utilicemos, el ángulo siempre será el mismo. Lo que no va a ser igual es el valor que tenemos aquí en la función. El seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Al aplicar la función inversa, sí tendremos el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo no cambia. Este ángulo es exactamente el mismo. Bueno, pues vamos a los ejemplos. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta. Ahorita nos vemos.